En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos padrinos y queridas madrinas. Este día 25 de julio, la liturgia nos invita a recordar o a celebrar la fiesta de Santiago Apóstol, un apóstol mártir, ¿no? Santiago, hijo de Zebedeo, según la tradición era hermano de Juan y compañero de Pedro y de Andrés. Antes de seguir a Jesús y de convertirse en apóstol, estos pescadores del lago de Genezaret se habían acercado a Juan el Bautista para escucharlo. Juan, con Pedro y con Juan, juntamente con Santiago, fueron testigos de la transfiguración de Jesucristo, ¿no? Y también de la agonía del Señor. Murió mártir aproximadamente en los años 43, 44, del tiempo de la persecución, ¿no? Cuando celebramos a un mártir en la iglesia, yo creo que es importante concebir cómo la iglesia a la cual nosotros pertenecemos no es únicamente la iglesia de la Eucaristía, ¿verdad? Cuando celebramos la misa, hagan esto en memoria mía. Tampoco es únicamente una iglesia misionera, vayan todos a anunciar el evangelio, sino también es una iglesia de mártires, una iglesia que se viste de rojo, ¿no? Porque dice también Jesús, si me persiguieron a mí, los perseguirán también a ustedes, ¿no? Entonces, en esta festividad vamos a meditar este pasaje bíblico del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Escuchemos, por favor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podremos beberlo. Y él les dijo, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlos. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquellos otros 10 discípulos, se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos tiranizan y los grandes los oprimen, que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser el primero, que sea como su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rendición por todos. Palabra del Señor. Este pasaje bíblico que acabamos de escuchar, vemos cómo se acerca a la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos y se postra delante de Jesús para pedirle algo, ¿no? Jesús le pregunta, como escuchamos en el Evangelio, ¿qué es lo que deseas? Y le responde, que mis hijos se sienten contigo en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Bueno, pues aunque esta es la narración del texto, ¿verdad? Aquí se presenta o nos presenta la indignación de los otros discípulos y de aquí que la interpretación podría inclinarse, ¿verdad? La interpretación de este texto muchas veces se inclina precisamente a esta indignación. Una indignación de los otros discípulos que dicen cómo es posible que esta mujer, ¿verdad?, pida esto, ¿no? Y sobre todo por la respuesta de Jesús, ¿no? Porque Jesús continúa preguntándoles, bueno, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? Es decir, ¿participarán en mi pasión? Sí, pues ciertamente lo harán, pero eso de que
uno se siente a mi derecha y el otro a mi izquierda, pues no será posible porque eso yo no lo asigno, no lo designo yo, sino es mi Padre, ¿no? Por otro lado, yo creo que podríamos ver que esto suscita cierta simpatía, ¿no? En otros ámbitos, ¿verdad? Culturales, este pasaje bíblico, pues despierta una simpatía en cuanto a que esta mujer, esta mamá, es una mamá, ¿verdad? Y sabemos por la propia experiencia de nuestras mamás, razona como una madre, ¿no? O sea, ella antes de antes de pedir lo que pidió, yo creo que ella, ese impulso es el impulso de una mamá, ¿no? Sí se ha cometido posiblemente una equivocación, o sea, hay un exceso de amor por sus hijos y no hubo una conciencia, ¿verdad? Total, ni parte de esa conciencia, sino ella aquí está pensando en sus hijos, ¿no? Está pensando en el bien de sus hijos como una madre, ¿no? Pide algo para ellos. De hecho, cada vez que pedimos al Señor la posibilidad de compartir algo, olvidamos que el camino es la cruz y no la gloria, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que nos vamos por el lado de la gloria y nos olvidamos que en la vida del cristiano es un camino de cruz, ¿no? Ya les he dicho en muchas ocasiones cómo una de mis experiencias que yo descubrí en Japón, al conocer a muchos cristianos que recibieron el bautismo ya como personas adultas, fue precisamente que casi todos ellos se encontraron con Jesucristo en un momento de mucha tribulación, en un momento de mucho sufrimiento, ¿no? Es decir, para muchos cristianos en Japón, ser cristiano es cargar la cruz, ¿no? Y olvidamos que este camino es el camino de la equivocación y no del triunfo, ¿no? Que es la caída y no es el ascenso social, ¿no? La vida del cristiano debería de ser así, pero nosotros muchas veces pensamos que es que todo nos salga bien. Dice, los jefes de las naciones buscan el dominio y ejercen su poder sobre los otros, ¿no? Que no sea así entre ustedes, sino que el que quiera ser el más grande, que se haga el esclavo y siervo de todos. Y el que quiera ser el primero, que se haga el último, ¿no? Como lo hizo Jesucristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por todos, ¿no? Esta es la manera como se debería de competir entre los cristianos, ¿no? O sea, esta debería ser nuestra competencia. ¿Quién queda en el último puesto, no? Sobre todo, una competencia por el último lugar, que esto sería lo contrario, ¿no? Lo opuesto en la competencia que existe entre todos los seres humanos, ¿no? O sea, muchas veces vemos al otro no como alguien a quien podemos ayudar, sino lo vemos al otro algo que le voy a sacar para mi propio beneficio o ver al otro como una competencia, ¿no? Aquí Jesús nos invita a competir de una manera opuesta al ordinario, ¿no? De hecho, yo creo que al escuchar esto podríamos, pues como sonreír, ¿no? Decir, bueno, decir, no, padre, estas cosas no son así, ¿no? En el mundo es diferente y cierto, ¿no? No es que queramos cambiar las cosas, pero ciertamente es el cristiano, ¿verdad? Siempre, el tiempo de la cuaresma también dice, bueno, el ser humano nace y va hacia la muerte, ¿no? O sea, cualquier ser humano. La cuaresma nos invita precisamente a un camino al revés, parte de la ceniza, de la muerte hacia la vida, ¿no? Entonces, veamos entonces que esta triste situación podría provocarnos risa, mientras que la petición de esta mamá nos podría provocar indignación, ¿no? O sea, decir, bueno, competir por el último lugar es una cuestión de risa, ¿no? O sea, las cosas no son así. En el mundo es diferente. Y sin embargo,
esta petición que hace una mamá nos llena de indignación, o podría llenarnos de indignación, ¿no? En ese momento. No sería bueno ni para los apóstoles ni para nosotros que detrás de la indignación de los discípulos y tal vez de la nuestra se podría esconder ese miedo de reconocer que esta mujer hizo una petición extraordinaria, ¿no? El último lugar y el concebir cada cosa en nuestra vida como un servicio y no como un poder, ¿no? Pensar que puedo hacer las cosas por otras personas y no por usar a los otros, ¿no? Quien quiera ser el primero, cada uno verdaderamente será el primero cuando deje de querer ese lugar, ¿no? Un cristiano, antes de querer llegar y de subir hacia arriba, debe de querer hacer las cosas para el bien de los demás, ¿no? Cuando uno deja de ver ese primer lugar, ese primer puesto, yo creo que verdaderamente nos convertimos y llegamos al primer puesto que nosotros anhelamos, ¿no? Pero que Jesús nos ha indicado el camino y que no es un camino de gloria, sino que muchas veces es un camino que va cuesta arriba, ¿no? Es como el bien, ¿no? Que muchas veces, y el mal, ¿no? El mal en el mundo es algo que es, el mal se vende, el mal se conoce, el mal aparece en las primeras páginas de los diarios, es espectacular, ¿no? El bien va por un camino diferente, el bien va cuesta arriba, el bien es humilde, el bien es silencioso, el bien no aparece en las primeras páginas de los diarios, ¿no? Este bien que Jesús nos invita a buscar es el bien que nos va a producir precisamente este lugar que estaba buscando la mamá de los hijos de Zebedeo para sus propios hijos, ¿no? Es el bien eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.